Bienvenidos a su programa de Regreso a la Biblia. Les habla el pastor José Alonso y una vez más me encuentro aquí en mi casa resguardándome de la situación del coronavirus. Hoy vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Es un acto de cobardía o de falta de fe cerrar las iglesias por el coronavirus? Bueno, vamos a responder esta pregunta a la luz de la Biblia. Es normal que nos hagamos el cuestionamiento si estuvo bien dejarnos de reunir. ¿No es en estos momentos donde los creyentes debemos estar más unidos y debiéramos estar congregándonos con más deseo y con más persistencia? Y todas estas preguntas son válidas. Vamos entonces a analizar a la luz de la Biblia en 5 principios bíblicos cómo responder ante esta circunstancia. Y lo primero que quiero resaltar es que Dios desea que seamos sabios. Proverbios 22:3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. O sea, lo que el versículo nos dice es que básicamente el prudente ve el mal y se esconde. La palabra prudente en hebreo, que es el idioma en el cual se escribe el Antiguo Testamento en su gran mayoría, es la palabra arum y significa prudencia, sabiduría, moderación, mesura o cautela. Y Dios desea que nosotros seamos cautelosos, prudentes, sabios, que si vemos que hay riesgo, entonces nos resguardemos. Si vemos potencial peligro, nos escondamos, nos refrenemos. Porque el simplón, el que no sabe la diferencia entre lo que es sabio y lo que es necio, aquella persona que no es sabia, simplemente avanza a ciegas, o sea, sigue adelante con su vida, no hace ningún ajuste, no hace ninguna variación o modificación en su estilo de vida y sufre las consecuencias. Lo que Dios menos quiere es que su pueblo sufra las consecuencias por la falta de sabiduría. Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Dios no quiere que nuestras familias se enfermen. Ahora, es importante entender que en ninguna parte de la Biblia dice que aceptar a Jesús como Señor y Salvador va a ser una vacuna contra todo tipo de virus o enfermedad en el mundo. Entonces, no utilicemos de pronto la creencia de que como somos creyentes no nos vamos a enfermar, porque sabemos muy bien todos que nos hemos seguido enfermando a pesar de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes. Y el punto número 2 es que Dios desea que tengamos responsabilidad social. Muchos de ustedes están viendo el programa y dicen: bueno, pero a mí no me va a dar todos esos síntomas, ni me va a poner en un peligro de muerte, porque yo estoy joven, porque yo estoy fuerte, no tengo problemas inmunológicos o cosas semejantes. Pero Dios desea que tengamos responsabilidad social porque hay personas a nuestro alrededor que sí pueden estar en riesgo de muerte si llegan a contraer el coronavirus. Para esto quiero que meditemos en el versículo que se conoce como la regla de oro, en Mateo 7:12, que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Dios desea que consideremos a los demás antes que a nosotros mismos. Dios desea que nosotros estemos pensando en aquellas personas con las que vamos a tener contacto y que pueden estar en grave riesgo de sufrir consecuencias severas a la luz de una infección con el coronavirus. Entonces, Dios no solamente desea que seamos sabios, sino que Dios también desea que tengamos responsabilidad social. Número 3. Dios desea que nos sometamos a las autoridades. Dice 1 de Pedro 2:13: sométanse por causa del Señor, por testimonio, por el nombre del Señor. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es, o sea, someternos a las autoridades, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Algunos de ustedes dirán: sí, pero la Biblia también dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos ha mandado que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso aplicaría si el gobierno nos estuviera prohibiendo
reunirnos por cuestiones religiosas. Pero este no es el caso. Esta es una emergencia sanitaria a nivel mundial. Así que la instrucción de que no nos reunamos no es exclusivamente para las congregaciones religiosas, sino es para todo grupo de más de ciertas personas que cada gobierno ha especificado, no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de salud pública. Por lo tanto, aquí no aplica el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no se está poniendo en entredicho el mandamiento de Dios, o no se nos está mandando a desobedecer el mandamiento de Dios, sino que hay una emergencia sanitaria que demanda que no solamente las iglesias, sino todo el mundo eviten reunirse en grupos de más de cierto número de personas para evitar el contagio del coronavirus. Así que Dios desea que nos sometamos a las autoridades, porque ¿cómo nos van a ver los demás si nosotros no acatamos las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus a nivel masivo? Si nosotros no acatamos estas recomendaciones y vamos en contra de ellas, no vamos a ser percibidos como quienes se someten a las autoridades, sino vamos a ser percibidos como personas irresponsables, rebeldes y sin amor por los demás. Número 4. Dios desea que yo sea estratégico. Recordemos que la iglesia inicia en Jerusalén. El primer sermón que da Pedro, miles de personas vienen a Cristo, pero ellos eran judíos, así que ellos siguieron asistiendo al templo, luego empezaron a reunirse en las casas. Luego, cuando el evangelio llega a lugares fuera de Jerusalén, las personas, principalmente judías inicialmente, se reunían en las sinagogas y también en las casas. Luego, cuando el evangelio llega a los gentiles, a los que no eran judíos, ellos empiezan a reunir en sus casas. Obviamente ellos ya no iban a sus templos paganos, así que la iglesia se reúne en el templo en Jerusalén, se reúne en sinagogas, se reúne en las casas. Luego, con la institucionalización del cristianismo por el Imperio Romano, entonces se empiezan a reunir en edificios más grandes, hasta que se empiecen a dar cuenta que el imperio ya no está practicando el cristianismo bíblico y les toca devolverse a las casas, mientras un poconón de personas sigue en esa institucionalización del cristianismo en edificios grandototes. Así que por siglos los creyentes se han tenido que reunir en casas porque no han tenido dónde más reunirse. Luego, con la Reforma Protestante, se retoma la posibilidad de reunirnos por fuera de la iglesia institucional. Y entonces, de nuevo volvemos a las casas, de nuevo volvemos a edificios un poco más grandes, en los tiempos modernos en estadios, en teatros, en diferentes lugares. Por lo tanto, Dios desea que nosotros seamos estratégicos. Ahora estamos en un momento de crisis, estamos en un momento difícil, entonces, ¿qué debemos hacer? Y el Señor en Lucas capítulo 16 da una parábola que no tenemos el espacio suficiente para explicarla toda, pero la conclusión de la parábola es la siguiente, en Lucas 16:8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, la gente que no es creyente a veces son más estratégicos que la misma iglesia de Jesús. Y si vemos la manera en cómo se hace el mercadeo, cómo se hacen los negocios, los hijos de este mundo son más estratégicos que la iglesia de Cristo. Dios desea que nosotros seamos estratégicos. Las empresas siguen haciendo sus reuniones, están trabajando desde casa, están utilizando diferentes herramientas y plataformas para poderse ver por videoconferencia, están usando aplicaciones móviles y todo tipo de conexiones que por la soberana mano de Dios ahora podemos disfrutar, después de muchísimos siglos de que todo esto no se podía disfrutar. Ahora la iglesia tiene más herramientas de comunicación que nunca antes en la historia. Yo los animo a que no dejen de congregarse. Ahora, ¿cómo podemos congregarnos si las iglesias están cerradas y no podemos salir a la calle? Bueno, utilicen las diferentes plataformas, utilicen las llamadas por WhatsApp, videollamadas, por las diferentes formas de reuniones como Zoom, como Google Hangouts y diferentes aplicaciones mediante las cuales podemos hacer el grupo pequeño, podemos hacer el servicio por internet. Podemos ofrecer las predicaciones a toda nuestra congregación y no solamente que las vean una vez, sino que queden allí disponibles en las redes para que
todas las personas las puedan compartir con sus amigos y familiares en otras partes del mundo. Si ustedes no tienen esa posibilidad como iglesia, bueno, sean estratégicos, utilicen a los buenos maestros de la Biblia que han puesto a disposición sus enseñanzas y compártanlas así, y ese va a ser su servicio. Y número 5, Dios desea que nuestra primera iglesia sea el hogar. Eso es lo que Dios desea. Ahora, antes de que existiera la iglesia, allí en Deuteronomio 6:6, el Señor le dice a Israel, cuando ni siquiera había templo, cuando ellos fueron instruidos para construir el tabernáculo, que era un centro de adoración portátil que armaban y desarmaban en medio del desierto, y les dice el Señor a Israel, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el versículo 7 de Deuteronomio 6 dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, el deseo de Dios es que nuestra familia sea nuestra primera congregación. ¿Qué pasa? No nos podemos reunir. Ahora Dios nos está dando una oportunidad de oro para que nosotros estemos juntos en casa. ¿Hace cuánto no estamos juntos en casa sin el afán de los estudios, del trabajo, de que toca salir para aquí, para allá, corriendo el uno, el otro, cada uno en su vida? ¿Hace cuánto no tenemos esta oportunidad? A lo mejor muchos de ustedes nunca la han tenido. Aprovechen esta oportunidad para dialogar con su pareja, con sus hijos. Los animo a que aprovechen el tiempo para orar. Pregúntenle a sus hijos qué necesidades tienen. Si hay de repente amigos o familiares que están enfermos o que tienen necesidades particulares. Aprovechemos para ver mensajes de la Biblia de predicadores de sana doctrina que podamos verlo en familia y luego dialogar. Hacer preguntas, que podamos compartir, que podamos tener tiempo de reflexionar en la vida, cómo va tu vida, cómo te ha ido en la universidad, qué retos has tenido, en este tiempo de quietud, qué piensas que puedes mejorar en tu vida. A la luz de este pasaje bíblico, empiecen a leer la Biblia juntos, lean un capítulo en la mañana, un capítulo en la tarde. O sea, tantas ideas que podemos hacer, pero no podemos caer como iglesia en ver cómo muchas personas se quejan en las redes sociales. Ay, ¿qué hago con mis hijos? No sé qué más hacer, oren por mí, estoy desesperada con mis hijos en la casa, estoy desesperado. Amados, tenemos las palabras de vida eterna, tenemos la mejor herramienta que es la Escritura. Y es por eso que es el momento de ir de regreso a la Biblia y utilizarla para guiar a nuestra familia y aprovechar este tiempo precioso para compartir con ellos. Así que quiero animarlos a que ustedes utilicen nuestros videos, inscríbanse a nuestro canal y también denle seleccionar allí en la campanita para que les avise cuando estamos publicando nuevos videos. Hagan clic en el nombre del canal, allí debajo del video de Regreso a la Biblia, para que vean nuestros otros videos. Dialoguen con sus hijos al respecto, pongan el video y háganles preguntas. ¿Ustedes qué piensan? Y vayan a la Escritura para guiarlos en el camino que Dios desea, porque finalmente el Señor desea que nuestra primera iglesia sea el hogar. Entonces, para resumir, 5 principios para responder a la pregunta si es un acto de falta de fe o de cobardía a la luz del coronavirus cerrar las iglesias. Primero, Dios desea que seamos sabios. Segundo, Dios desea que tengamos responsabilidad social. Tercero, Dios desea que nos sometamos a las autoridades. Cuarto, Dios desea que yo sea estratégico. Y quinto, Dios desea que nuestra primera iglesia sea el hogar. Así que no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Así que no es un acto de falta de fe, es un acto de ejercitar la fe en el hogar. Los espero para que vean nuestros próximos programas, estén pendientes y compartan por todas las redes sociales todo lo que les estamos ofreciendo como herramientas para su edificación espiritual. Dios les bendiga.